es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor. Como todos los viernes, estamos aquí en su programa Hablemos de Biblia y espiritualidad. Qué lindo es volver a estar con ustedes compartiendo en este programa aquellas cosas que Dios mismo nos ha ofrecido para nosotros, aprender y poder luego compartir para que ustedes también se conviertan en multiplicadores de esto que vamos comentando, de esto que vamos aprendiendo y tratando. Hoy este programa es grabado debido a que, señores, me encuentro por los países. Estoy en un encuentro de directores y directoras de radios jesuitas de América Latina y el Caribe, en Honduras, una parte, y luego en El Salvador. Voy a estar unas semanas por allá y no podíamos dejar de tener nuestro programa y por eso he grabado este y otro, para poder seguir compartiendo en estos temas tan importantes como son los sacramentos, y que hacen tanto bien que nosotros sepamos para bien vivirlo. Recuerden que esta formación, este acompañamiento, no es más que para conocer bien y más nuestra fe y mejor vivir lo que la iglesia nos ofrece desde lo que son ellos, los sacramentos. Y como ustedes saben, hemos ya visto aquel tema de los sacramentos en general, hemos hablado ya del bautismo. La semana pasada tuvimos el tema sobre la confesión, el sacramento de la reconciliación, y hoy iniciamos con el tema sobre el sacramento de la Eucaristía. Como algunos dicen, el sacramento de los sacramentos, porque tiene una importancia muy especial. No podemos decir que un sacramento es más que el otro. Sí podemos decir que en cuanto al arraigo de la práctica de la fe, del conocimiento que el mismo Cristo nos enseñó, tienen una importancia especial. Pero todo sacramento en la iglesia es para vivirse con la misma devoción, la misma intensidad y la misma apertura con la que el Señor mismo nos ofrece que lo celebremos. Pues hoy, al iniciar, y digo iniciar porque vamos a tener 2 semanas o 3 con este tema de la Eucaristía porque es bastante amplio, hoy queremos iniciar diciendo lo que la iglesia misma expresa cuando de una manera sencilla se le invita a que defina qué es la Eucaristía. El misterio de amor de Cristo hacia la humanidad y toda su creación. Eucaristía es amor, porque es entrega, porque es la manera en que Cristo mismo, como lo vamos a ver, nos dejó para que siempre que nos reuniéramos en torno suyo, le pudiéramos celebrar y recordar. Por lo tanto, ese gran misterio de amor que es la Eucaristía, es lo que nosotros podemos decir que nos hace iglesia, nos hace cuerpo de Cristo, porque nos reunimos así como cuerpo de Cristo y asumimos esto que Él nos mandó a celebrarlo para que, como ya decía, lo pudiéramos recordar. Algo que nosotros vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 19, cuando nos dice: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria mía. Nosotros queremos siempre enfatizar en eso. Es Cristo que nos manda celebrar la Eucaristía para recordarlo. En memoria mía es para eso, para que me recuerden lo que Él nos expresa,
Por lo tanto, la Eucaristía no es un invento ni de la Iglesia Católica, ni es algo que hemos querido porque sí, es un mandato de Cristo. Eucaristía es celebrarle a Él y recordarle. Por eso nosotros, con tanta devoción y alegría, cada vez que partimos el pan en la Eucaristía y lo compartimos, sabemos que es lo que Cristo ha querido que nosotros hiciéramos por Él y para recordarle. Ahora bien, miren, la liturgia y la vida cristiana, que es lo que nos lleva, ¿no?, a conocer más los sacramentos, nosotros tenemos que partir expresando que todo pueblo, toda cultura tiene sus momentos de celebración. La Eucaristía es una celebración y son expresiones comunitarias, expresiones rituales, gozosas, ¿no?, que muestran la experiencia, ¿no?, y las aspiraciones comunes para ese pueblo, para esa comunidad. No es algo de un grupito, no es algo de una persona, es algo común que se celebra y todo pueblo, toda cultura tiene eso. Entonces, ¿en qué están centradas? Precisamente en hechos históricos y en hechos presentes y en hechos pasados. Esos hechos o esas realidades que van haciendo de la vida de esa comunidad o de ese pueblo algo importante, algo que les une, algo que les hace cuerpo. Entonces, en ese sentido, no hay una comprensión humana para esa comunidad, para ese pueblo, sin estas dimensiones festivas, las cuales, como bien sabemos, están acompañadas de gestos y de símbolos. O sea, todo pueblo, lo que hasta ahora hemos dicho, tiene celebraciones cúlticas, litúrgicas, como querramos llamarla, como querramos verla y como la tenemos en nuestra comunidad. Ahora bien, esas celebraciones van haciendo de la comunidad cuerpo, porque les une, les hace más hermanados, les hace más pueblo. Y cada una de estas, entonces, lo que va buscando es que se vayan descubriendo el significado tanto de los gestos como de los símbolos que cada una de esas celebraciones posee. En este sentido, la liturgia, entonces, como momentos de celebración de la vida cristiana, celebra la fe en Jesús. Eso es lo que cada liturgia celebramos nosotros los cristianos en cualquier iglesia, ¿no? Pero que nosotros lo hemos llamado sacramento, porque como ya hemos visto, acuérdense que es un proceso en el que vamos, sacramento es todo lo que encierra una celebración litúrgica en la iglesia que tiene a Cristo como centro y que todos y todas estamos llamados a que haciendo cuerpo desde ellos, o sea, comunidad, le podamos también tener a Él como lo principal en nuestras vidas en cada una de esas celebraciones. Principal, ¿por qué? Porque es el que le da sentido a lo que nosotros también somos. Entonces, es celebrar la fe en Jesús y la fe de Jesús, lo que encierra cada sacramento. Entonces, nosotros celebramos, por supuesto, la muerte y la resurrección de Jesús en la Eucaristía, que nos salva y que nos libera a la vez. Es decir, Él es el que da sentido a nuestras vidas. Jesús no solamente muere, ¿no?, en la cruz para enseñarnos que vamos a tener una vida eterna y que Él nos ama mucho. No, no es solamente eso. Es que Él nos invita también a esa fidelidad al Padre para nosotros poder haciendo cuerpo entre nosotros, también poder realizar lo que Dios desde el principio ha querido para que fuéramos mejores personas, para que tuviéramos un mejor presente, para que recordando el pasado de ese Dios que acompaña y que siempre está a nuestro lado, podamos entonces ubicar de que con Él también estaremos si nos mantenemos fieles y si hacemos las cosas que Él nos ofrece. Es por eso que en algunos momentos hemos explicado
muchas veces, ¿no?, que el cristiano no es solamente el que vive un presente. Porque esta vida es una y hay que gozarla, ¿no? El cristiano vive las tres dimensiones de tiempo, ¿no?, en las que nosotros nos movemos. Desde un pasado que nos recuerda quién ha sido Cristo, quién ha sido el Padre, cómo el Espíritu nos ha acompañado, ¿no? Esa Trinidad en el pasado, cómo nos ha hecho uno con Él. Este presente, porque estamos para alabar, para bendecir, para glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que vernos también en la otra vida, sin dejar de vivir esta, por supuesto, pero en esa otra vida que es Cristo también, que vela por nosotros, dándonos ejemplo de su propia vida, para que nosotros podamos entonces tener la suya, en ese sentido. Por eso es la manera como nos ofrece la liturgia y más la Eucaristía de vivir esas dimensiones. Por lo tanto, liturgia para nosotros, ¿no?, como cristiano, como cristiana, es todo acto de la comunidad cristiana que se congrega, ¿no?, para preparar y celebrar su fe en Jesús. ¿Por qué preparar? Por lo que tantas veces hemos insistido, porque es un proceso en el que vivimos. No podemos decir, no hemos avanzado nada, no hemos hecho nada. Claro que sí, mucho, poco, lo que sea, pero algo. Ahora, no podemos decir que ya llegamos donde teníamos que llegar, que ya lo tenemos todo. No, Dios día tras día se nos da, se nos ofrece. Y nosotros desde ahí, entonces vamos viendo que Él, al ofrecernos su vida, nos pide a nosotros que le ofrezcamos también la nuestra a los demás, para que por medio nuestro otros le puedan conocer a Él. En ese sentido, la liturgia no solo son actos sacramentales. O sea, no es solamente los sacramentos, a pesar de lo importante que nosotros sabemos que son y lo que estamos estudiando, sino que ellos también son la celebración, por ejemplo, de la palabra, de la religiosidad popular, oraciones comunitarias, reuniones que nosotros también tenemos. O sea, no podemos decir que solamente litúrgico es los 7 sacramentos que tenemos en la iglesia. También esas reuniones y esos momentos de celebración son liturgia, porque recuerden, es celebrar la fe en Jesús y de Jesús para fortalecer la nuestra y llegar a ser como Él. Entonces, todo lo que nos conduce a reunirnos en torno a Jesús para recordarlo, para vivirlo, para aprender de su vida y practicarlo en la nuestra, es también liturgia. Por eso cuando nosotros a veces nos reunimos en nuestras casas, leemos la palabra, que tenemos alguna celebración, una bendición de una casa, eso también es liturgia, porque es invocar el nombre de Jesús, su fe, para que fortalezca la nuestra. Y en torno a Él, que es el centro y lo más importante, nos reunimos para poder entonces, repito, llegar a ser como Él desde nuestra realidad. En definitiva, liturgia no es solo celebración de un hecho pasado. A que cada sacramento nosotros hacemos alusión al pasado, a lo que ha hecho Cristo, a lo que hizo. Entonces, es eso, claro, pero no es solamente eso. Muerte y resurrección de Jesús. Sí, eso es el centro quizá, pero no es solamente eso. Es también la actualización, ¿no?, de este hecho salvífico, porque nos salva por medio a Él y dado en el momento presente. En la Eucaristía nosotros no celebramos solamente el pasado, cuando Cristo murió y resucitó. No, es algo que se actualiza momento tras momento en cada celebración. Por eso, cada vez que asistimos a una Eucaristía, a otro sacramento también, pero sobre todo a la Eucaristía, que es el que estamos viendo ahora, estamos actualizando esa muerte y esa resurrección de Jesús en mi vida. ¿Por qué? Porque soy yo ahora quien estoy dado para ser presente en mi vida
para los demás. Eso que hizo Jesús por mí, por nosotros. En la liturgia nosotros celebramos que Dios continúa hoy, en el presente, ¿no? En nuestra propia historia y sobre todo continúa acompañándonos en ese plan de salvación que es la vida de Jesús. Y esto es hermoso, porque es nosotros asistir a un acontecimiento que no tiene límites, que ni me limita a mí, ni limita a ninguno de lo que ahí estamos celebrando. Y esto también es muy importante que nosotros lo asumamos, porque a veces creemos, bueno, yo no estoy celebrando porque yo no estoy comulgando, aunque vaya a la misa. Miren, la comunión no es solamente, que eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, la comunión no es solamente cuando comes, cuando comulgas el pan y el vino. La palabra de Dios también es comunión, porque nos hace común el mensaje que Cristo nos quiere dar, y eso que es su palabra, que es Él mismo, me llega a mí, está conmigo y me hace uno con Él. Y ese hacerme uno con Jesús es hacerme uno con los demás también. Entonces es importante, señores, que nosotros demos como ese paso de creer que comunión solamente es a través de las especies de pan y vino. Esa es una comunión, por supuesto, pero es que en una Eucaristía se dan dos comuniones, esa del cuerpo y la sangre de Cristo y la comunión de la palabra, la liturgia de la palabra. Entonces, desde ahí, un plan, ¿no?, que es real, porque nosotros celebramos también que Dios cuenta con nosotros, es decir, los que seguimos y celebramos a Jesús. ¿Para qué? Bueno, para la ejecución de este plan, porque somos instrumentos de Dios. Y esto es algo en lo que siempre he insistido y seguiré insistiendo. Somos instrumentos de Dios porque estamos invitados por Él mismo a hacer lo que Él necesita realizar en la realidad donde yo me muevo. Dios no va a crearme a mí simplemente por crearme y dejarme ahí. Él tiene un plan, como muchas veces decimos, ¿no? Pero pasa lo que muchas veces sucede, que sabemos mucha teoría, sabemos muchas cosas y la decimos esas cosas. Y lamentablemente llegamos a cualquierizar algo que es tan importante y necesario que nosotros lo asumamos. Ser instrumento de Dios no es una teoría, es una realidad. Ser instrumento de Dios no es cualquier cosa, es algo muy importante porque es la invitación de Él a mí, a ti, a todos nosotros, a que seamos como Él. Y repito lo que desde el principio hemos estado diciendo, a que yo sea como Él porque es posible serlo, es posible lograrlo, porque Él se hizo hombre para eso. Jesús no tuvo unas condiciones especiales porque era Dios cuando estuvo aquí en cuerpo, en alma, como decimos, y por eso Él no pasó muchas de las calamidades que nosotros. Él las pasó todas, porque Él fue humano 100%, como Dios también 100%. No hubo ese quitar una para poner otra, y hoy soy humano, hoy soy Dios. Jesús siempre fue humano y siempre fue Dios. Ahora bien, desde su humanidad real, ¿no?, nos enseñó a todos, señores, que es posible ser como Él. Ahora, la disponibilidad que nosotros tengamos para eso es lo que hace posible el que seamos verdaderamente sus instrumentos. La celebración de la Eucaristía es participativa, como hemos dicho muchas veces, es participar de su presencia en medio nuestro como comunidad. ¿Por qué? Porque nos hacemos uno con Él y uno con los demás miembros de la comunidad. El cuerpo no lo hacemos solo con Cristo, es con lo que están ahí también presentes y me invita a ser también otro cuerpo, ¿no?,
que es el cuerpo con la comunidad, con la humanidad. No es solamente en mi iglesia, donde yo estoy llamada por Jesús a alabarle, a bendecirle, a hacerme uno con los demás, a llamarnos hermanos y hermanas. Eso está muy bien en la iglesia. Ahora, fuera de la iglesia es tan importante como hacerlo también dentro de ella. Porque es tener presente y en el corazón, en la mente, ¿no?, que es con Cristo que le estamos haciendo, y Cristo nunca se aparta de sus hermanos, de sus hijos, de sus hijas, nunca. Entonces, esa misma realidad estoy yo llamado a vivirlo con los demás. No es yo creerme instrumento de Dios yo solo, sino que soy instrumento de Dios en proporción que soy también hermano, prójimo con los demás. Hace poco tuvimos la lectura hermosa de la parábola del buen samaritano, ¿no? Y cómo vemos que este hombre actúa sin importarle recibir alguna recompensa, sin importarle la relación que él ha tenido con ese que estaba ahí herido, porque samaritanos y judíos eran enemigos. Y sin embargo, a él no le importó eso, porque ser prójimo para Jesús no es tú observar para ver qué puede ser y qué no, para ver qué me conviene y qué no, para ver si este merece o este no. El prójimo es aquel que me necesita y que yo también le necesito a él, a ella. El prójimo es aquel hermano o hermana, compañero, como le quiera llamar, pero que desde él estoy yo llamado a ver la acción de Dios, tanto para mí como de mí para él o para ella. Entonces, la liturgia y sobre todo la Eucaristía que nos hace cuerpo es porque siempre nos invita a ver en los demás al prójimo, a aquel o aquella que me necesite, que me pueda estar clamando, gritando en algo para yo hacerme solidario con él o con ella. Y qué hermoso fuera que desde ahí nosotros podamos descubrir también a Dios. No creer que este se merece y que este no, y que por eso yo. Y el mismo Jesús no nos dice que Él hace salir su sol para todos, para todas, sin importar distinción y sin importar quién es esto y quién es lo otro. Somos nosotros los que ponemos las condiciones, las etiquetas y sobre todo esas recompensas a las cuales le ponemos valor porque unas se los merecen y otros no. Dios no es así. Dios no es así. Y la Eucaristía nos tiene que conducir a eso. No se trata de nosotros celebrar a Cristo Eucaristía y luego ser independientemente de lo que yo veo en mi comunidad y hacerme incluso el indiferente. No, eso no es celebrar la Eucaristía. Eso es yo actuar a título muy personal y sobre todo haciendo lo que yo quiera, pero no lo que quiere Dios. La liturgia que nosotros celebramos es una liturgia que nace del pueblo y es para el pueblo. Porque no es creerme que es para yo vivir solo. Recuerden lo que tantas veces hemos dicho. Aquello que antes se expresaba de que la salvación es personal, eso no es cierto. Eso no es cristiano. La salvación no es personal. La salvación es comunitaria. El otro es mi responsabilidad. Yo soy responsabilidad también para el otro. Recuerden que también hemos explicado muchas veces. Jesús lo primero que hace cuando es bautizado, recuerden, cuando él es bautizado y que sale a la vida pública ya, lo primero que él hace cuando es bautizado es irse al desierto. ¿A qué? A prepararse a nivel espiritual, en retiro, en esos ejercicios espirituales, diríamos, para él ir haciendo como ese plan de cómo Dios tiene que guiarlo y él asumir que debe dejarse guiar por él y por dónde es que él quiere que conduzca su plan de salvación.
Es un retiro que él hace en el desierto. Y después de ese retiro, entonces ya su plan a ejecutar, lo primero es llamar a 4 amigos. 4 amigos. Porque ni él, siendo Dios, ni él osó en que él solo podía. Lo primero que hace es llamar a amigos para que le ayudaran en la proclamación del reino de Dios. Eso nos enseña Jesús iniciando su ministerio, a que no se puede solo, a que con los demás, con las demás, es con quienes yo estoy llamada a dar eso que de Dios he recibido y que es para la salvación de todos. Entonces la salvación no es personal, la salvación es comunitaria, porque tiene a otros también y a otras bajo mi responsabilidad, pero que a la vez yo soy responsabilidad de ellos. Entonces, la liturgia nace del pueblo, nace en la relación con los demás, porque esa liturgia es la manifestación de la fe en el Dios de la vida que dignifica y libera a su pueblo, a los demás. Entonces, ¿por qué es la insistencia en la liturgia como manera de celebrar, la liturgia como forma de relacionarnos, la liturgia como manera de hacer comunidad? Porque es Jesús mismo que nos la enseña. Y es por eso que ningún sacramento yo puedo celebrarlo si no estoy en paz, si no estoy a bien con los otros, si no tengo a los demás como lo primero también, porque ahí está Jesús presente. Entonces, hay que asumir todo sacramento y la Eucaristía de manera especial que nos invita a celebrar en comunidad. Es para yo hacerme ese valor que tiene ese sacramento, hacerlo presente desde mí en esa comunidad, en ese relacionarme con los otros. La liturgia, como ya hemos dicho, es celebración comunitaria, no elitista, ni celebración privada, ni de grupos específicos cerrados. Es abierta. ¿Abierta para qué? Para todos. ¿Por qué? Porque se da por completo aquel que nos convoca, aquel que es la salvación y que enteramente me ofrece a mí que me dé para tanto recibir de los demás su presencia como también para invitarme a que yo la dé desde mí. No puede ser, por ejemplo, una misa privada. Que allí hay una misa privada. Miren, ninguna misa es privada. Ningún sacramento celebrado en la iglesia es privado. Ninguno. Y si está en la puerta cerrada, yo puedo ir y entrar y abrirla con toda libertad. Porque si verdaderamente es iglesia y es cuerpo de Cristo, no hay nada privado, porque Jesús no se iba a reservar para un grupito específico y otros no. Así no es que la iglesia manda a que le celebremos. Entonces, esa liturgia que nace del pueblo es para nosotros celebrarla también en comunidad, celebrarla como pueblo de Dios, porque es Él el que nos convoca. Es también una liturgia que nace del pueblo porque debe unir la fe con la vida. Y aquí sí hay que enfatizar. Hay muchos que celebramos y unas misas muy organizadas y muy bonitas. Y yo me vibro de la emoción y ¡ay! Hoy esa misa estuvo y nos gozamos y qué bueno. Pero ¿y de qué me vale a mí tener esas grandes, bonitas y cuasi perfectas celebraciones si yo no voy a poner en práctica en los demás, luego que yo salgo de la iglesia, aquello que he celebrado? ¿De qué me sirve? La misa, la liturgia, todo sacramento nos ofrece una gracia, que eso también lo vamos a ver más adelante.
Pero la gracia de cada sacramento, la gracia de la Eucaristía, es para yo ponerla en práctica en los demás. Como vamos a ver cuando estemos analizando las partes de la Eucaristía, cada parte de la Eucaristía, de la misa, tiene un porqué, por supuesto. Voy a saltar, ¿no? Una parte para llegar en este punto. Al final, cuando el Padre dice pueden ir en paz, es un envío que nos invita a poner en práctica lo que allí hemos celebrado. Y al nosotros responder, cuando el Padre dice pueden ir en paz y nosotros respondemos demos gracias a Dios, lo que estamos diciendo con ese demos gracias a Dios, sí, Señor, lo haré. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer posible en mí para los demás lo que me ha dicho el sacerdote o el obispo. Pueden ir en paz. Yo voy a dar la presencia de Jesús porque es el envío que recibo para yo hacer posible lo que ahí hemos celebrado. Entonces, es una liturgia que nace del pueblo porque me une a la vida esa fe que yo he manifestado que tengo en Cristo Jesús. Entonces, qué bonito fuera que nosotros, gracias a Dios que tenemos esta formación y estamos aprendiendo, que nosotros nos dispusiéramos a poner en práctica eso. No es solamente celebrar por celebrar, es poner en práctica lo que nosotros vamos celebrando diario o semanal o como lo celebremos, pero ponerlo en práctica. Que haya esa identificación de mi fe con mi vida comunitaria, con mi vida diaria, con mi vida familiar. Porque es un compromiso teológico porque lo recibo, ¿no? del Espíritu, ¿no? De la Iglesia, y un compromiso social, algo profético, algo que nos da esperanza. No es quedarnos solamente con lo bonito de una celebración o con yo querer prepararlo de tal forma que todo salga bien, que todo salga, repito lo de ahorita, cuasi perfecto. Miren, la perfección primero no existe para el humano. Para Dios sí, pero para el humano no. Y Dios no nos pide que le hagamos grandes cosas y perfectas, que no hayan equívocos ni errores, no. Los equívocos y los errores donde no deben de estar es en mi puesta en marcha de ese plan, de esa manera en la que Dios me ha invitado a que yo le celebre en la Eucaristía o en cualquier sacramento. Pero que no, que se equivocó leyendo o que hizo esto, esas son cosas humanas y pasan. Donde no me debo equivocar es en mi forma de yo dar a Dios, porque ya yo lo he celebrado. Y esa manera me invita a mí a yo ser como Él. Entonces, Dios que se da, ¿verdad?, a su pueblo y en la asamblea que está ahí celebrando esa Eucaristía o ese sacramento, se da por entero a la comunidad, la cual acoge a ese Dios y a su mensaje y lo hace suyo. Por eso el ejemplo de pueden ir en paz, vayan y hagan posible lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios, sí lo haremos. Aquí nosotros lo tenemos que ver y poner en práctica. Yo no celebro la Eucaristía solamente por celebrarla y por cumplir un mandato de la Iglesia. Sí, la Iglesia me manda que yo por lo menos todos los domingos pueda celebrar a Cristo. Es un mandato, un mandamiento de la Iglesia. Pero ese mandamiento va acompañado del compromiso que yo tengo que asumir haciendo real y posible en mí lo que yo he celebrado por la comunión que he recibido. Y como ya decía ahorita, comunión tanto pan y vino y comunión de la palabra de Dios. Que ahí no hay quien se pueda justificar de que no comulgue. Todos comulgamos al escuchar la palabra de Dios. Ojalá que estas humildes enseñanzas nos puedan a nosotros ir primero transformando el corazón para ver cómo hacemos real y posible estas cosas que la Iglesia nos manda, que nos manda el propio Jesús desde su palabra y que nosotros recibimos para ser mejores cristianos,
para ser mejores seguidores y seguidoras de Jesús, y que lo vivamos con alegría, que lo vivamos con entusiasmo, que lo vivamos sabiendo que en verdad somos instrumentos de Dios porque Él cuenta con nosotros. Vamos a tener una pequeña pausa, una breve pausa. Vamos a escuchar esta canción preciosa del querido Javier Bru, en la que nos pone en esa sintonía de encontrar, de ver y de sentir a Jesús en ese pedacito de pan, en ese vino que Él se nos da a nivel eucarístico. Seguimos en breve. Resuenan dentro de nosotros aquellas palabras: quien coma del pan que daré por siempre vivirá. Creemos que eres la verdad y que eres la vida, camino de amor y presencia en la comunidad. Y te das en nuestras manos como pan y vino entregados, siendo Dios, te haces alimento, te nos da todo en este encuentro. Aquí estás, Señor, haciéndonos testigos de tu amor. Y saciar el hambre de encontrarte con tu cuerpo, con tu sangre. Creemos que estás con nosotros aún sin poder verte. Tu espíritu te hace presente en la fracción del pan. Nos haces miembros de tu cuerpo, nos haces más fuertes. Fielmente derramas tu gracia en la debilidad. Tú, Señor, resucitado, vivo estás entre los hermanos. Con tu amor todo lo podemos, de tu paz testificaremos. Aquí estás, Señor, haciéndonos testigos de tu amor, queriendo morar entre nosotros y saciar el hambre de encontrarte con tu cuerpo, con tu sangre. Consérvanos la fe para que otros también en ti puedan creer. Aquí estás, Señor, haciéndonos testigos de tu amor, queriendo morar entre nosotros y saciar el hambre de encontrarte con tu cuerpo, con tu sangre. Continuando, amigos y amigas, con este interesante tema sobre la Eucaristía, abordando todo lo que hemos estado viendo de los sacramentos,
Vamos a pasar ahora a una parte muy importante que, por supuesto, en todo esto que la Eucaristía nos pone y que nosotros observamos, ¿no?, en ella. Como hemos explicado cuando estábamos compartiendo sobre los sacramentos a nivel general, todos los sacramentos tienen símbolos, todos. Y ya vimos que un símbolo es la expresión de una experiencia. O sea, cuando yo quiero expresar lo que yo he experimentado, lo que he vivido de una manera muy especial, personal, espiritual, yo pongo símbolos. ¿Por qué? Porque la expresión verbal no es como, no encierra todo lo que yo de verdad he sentido. Y lo expreso por medio de un símbolo. Entonces, el símbolo, que esto también lo hemos visto, solamente recordarlo para caer, ¿no?, en lo que es un símbolo en la Eucaristía. El símbolo tiene dos elementos. El primero es una experiencia vivida. O sea, cuando yo tengo y presento un símbolo, es porque yo he vivido una experiencia. Por ejemplo, el sentimiento, como yo decía, es que yo siento una cosa que no tengo palabras con cómo expresar. Y por eso entonces presento un símbolo. Por ejemplo, ¿cómo yo expreso que amo a alguien? ¿Cómo yo expreso ese amor grande, profundo, sincero, cuando a veces no hay palabras? El perdón también, bueno, está bien, y yo te perdono de corazón. ¿Cómo yo expreso eso? Porque son palabras, pero que son palabras que son para expresar algo más grande y más profundo que lo que verdaderamente yo puedo estar sintiendo. Entonces, ese es el primer elemento de un símbolo, una experiencia que se vivió, que se experimentó. Ahora bien, hay también otro elemento, que es el elemento de la expresión externa de la experiencia. Ya no es solamente yo tener la experiencia, sino que yo tengo que exteriormente expresar eso que yo he vivido, con lo cual se me hace muy difícil o casi imposible que sea con palabras. Por ejemplo, ahorita hablábamos del amor. ¿Cómo yo expreso el amor grande que siento por alguien que verdaderamente lo sienta, lo experimente, pero que no hay palabras? Bueno, el amor con una caricia, por ejemplo. El símbolo de un amor grande, el símbolo puede ser una caricia. Yo he visto personas que le quieren expresar, una madre a un hijo en algún momento, por ejemplo, quiere decirle te quiero mucho y no se lo dice, le pasa la mano por la cabeza. Por ejemplo, una caricia, una cosa sencilla. ¿Con eso le está diciendo a la madre lo mucho que quiere a ese hijo? No, porque es más que eso. Pero ese símbolo, por ejemplo, ¿sí?, con eso sencillo se lo quiere expresar. O lo que decíamos también ahorita del perdón. ¿Cómo yo expreso que perdono a alguien de corazón, que lo vuelvo a reintegrar en mi vida? Por ejemplo, puede ser con un abrazo. Te perdono, un abrazo. Por eso muchas veces a los niños, cuando pelean, cuando se desen la mano o desen un abrazo, y van los niños, aunque guapos, pero se dan y se van otra vez. Pero es el comienzo ya de ese proceso. Entonces, el amor, una caricia, el perdón, un abrazo. Son símbolos, ¿no? No, repito, no expresan el todo del sentimiento, pero dicen algo. Porque un símbolo, y eso es muy importante, nunca agota el todo de lo que se ha vivido. Entonces, los símbolos comunican, como decimos, más que 1000 palabras, pero no dicen 100% lo que ha sido esa experiencia vivida. Ahora, algo muy importante. Si no hay experiencia, no hay símbolo. ¿Por qué? Porque de ofrecerse sería una falsedad. Yo no puedo decir que yo te amo sin yo amarte, y yo di que hacerte, que sí, un beso, lo que sea, sin amarte. Eso es hipocresía, eso es falso. Para que verdaderamente haya un símbolo, tiene que haber una experiencia. La experiencia vivida, inexplicable, se expresa en el símbolo.
Yo no puedo decir o dar este símbolo si no ha habido experiencia. Si no hay símbolo ahora, cuando verdaderamente ha habido una experiencia, pero no hay símbolo, entonces la experiencia vivida no se realiza plenamente, queda incompleta. Por eso es importante que toda experiencia que yo viva, que yo experimente, yo pueda expresarla, yo pueda compartirla, porque recuerden, eso se da cuando la experiencia ha sido verdadera y cuando en verdad ha hecho algo en mí tan especial, tan importante, que yo necesito sacar eso, que yo necesito expresarlo, porque o yo no lo voy a expresar y es como si no lo viviera, o la otra persona no va a conocer lo que yo he experimentado. Y recuerden, el testimonio es importante. Es por eso que la recepción de un sacramento me debe conducir a yo expresar mi propia vida, en mi propia vida, la gracia que dicho sacramento a mí me otorga. Si yo no puedo expresar lo que un sacramento, en este caso la Eucaristía, hace en mí, ha hecho en mí, entonces yo no lo he vivido, porque me tiene que llevar a yo ser, como he dicho, que expresa el gran teólogo John Sobrino, a yo ser sincero, auténtico con lo real. Todo sacramento me debe conducir a yo expresar en mi propia vida la gracia del sacramento recibido. Yo no puedo, la semana pasada hablábamos de el sacramento del perdón, de la confesión. Caramba, es que si yo reconozco que he hecho algo que no ha estado bien y yo estoy arrepentido y voy al sacerdote y me confieso con él, yo tengo que sentir, que experimentar algo importante, algo especial. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ya me siento mejor. Ahora, todo sacramento va a terminar, en realidad, no solamente en el confesionario, sino en yo verdaderamente arrepentirme. Y para yo arrepentirme, tengo que experimentar mi falta y mi arrepentimiento. Entonces, en ese sentido, es nosotros estar claro. Es importante que yo tenga la experiencia sacramental, pero también es importante que yo pueda tener en mi propia vida la práctica de la gracia recibida en ese sacramento. Porque si no lo hago es como si no lo hubiese vivido. ¿A qué me manda el sacramento de la Eucaristía? Cuando yo me bautizo, ¿qué provoca en mí? Si soy consciente, ¿no? Si soy un niño, entonces mis padres y mis padrinos me tienen que llevar a vivir eso más adelante, ¿no? El de la confirmación, como lo veíamos también, es que si yo recibo como esa renovación del Espíritu, es porque yo entonces tengo que experimentar eso en mi interior y eso tiene que manifestarse. ¿Manifestarse en qué y dónde? En mis actos, en el testimonio de vida que yo voy a dar a partir de ahí. Si no pasa eso, entonces el sacramento no ha tenido efecto en mí. Yo no puedo dejar que mi vida continúe igual o indiferente después de la recepción de un sacramento en mí. Me debe conducir, señores, a una transformación, pero no cualquier transformación, sino una transformación tal que yo sea presencia de Jesús en mi realidad, en todo momento, en todo lugar, es decir, siempre. No puedo permanecer igual. Y por eso la insistencia de la Iglesia en cuanto a la formación cada vez que vamos a recibir un sacramento. Porque no se trata solamente de lo teórico que se pueda compartir en esos cursillos o en ese compartir, sino de lo que yo también debo aprender y debo saber que ese sacramento es y debe de provocar en mí para yo buscarlo. Hay mucho, por ejemplo, una vez en un cursillo a parejas, ¿no? Que se iban a casar, alguien me dijo, pero ustedes no se casan, ¿y cómo ustedes vienen a dar? Y yo después, yo le voy a decir, usted lo va a entender quizás más adelante. Y qué bonito que meses después, ya casi en su boda, padre, ahora entiendo
lo que usted me dijo esa primera vez que llegamos al salón. Yo ni me acordaba. Y yo, ajá, ¿y qué? Yo le dije que ustedes no se casaban, pero es que aquí no hemos aprendido solamente en cuanto a la relación de pareja, sino cómo nosotros estamos llamados a vivir como esposo, como esposa, y cómo debemos conducir cristianamente nuestro matrimonio, nuestro hogar. Y eso ustedes, los sacerdotes, las religiosas, catequistas, o sea, quienes se preparan para esto, es que lo pueden hacer. Y es así. Somos los únicos, ¿no? Porque ahora ellos deberían ser los siguientes multiplicadores, ¿no? Y dadores de estas charlas. Pero no es solamente porque yo he vivido una experiencia. Es que esa experiencia me tiene a mí que llevar a hacerme consciente de lo que verdaderamente es aquello que yo celebro. Por supuesto, esto lo hemos dicho otras veces, esto se logra a través de un proceso. No es una cuestión que es de hoy para mañana, no. Precisamente la formación se trata de eso, de el proceso en el que yo estoy incursionando para poner en práctica eso en mi vida. Porque la fe, señores, no es solamente sentir y ya, y que me llega y punto, y ya. La fe se madura. La fe se conoce incluso, y a partir de uno ir madurando más en el proceso, es que mi fe puede ir aumentando. Pero eso no es un sentimiento y punto, no. Es una vivencia que día tras día yo voy teniendo y que yo voy abriéndome y madurando desde ella. Es un proceso. Y ese proceso yo debo vivirlo ayudando a los demás y ayudándome a mí mismo a partir de mi propio testimonio y el acompañamiento de aquellos, ¿verdad?, que me han acompañado, que me han guiado para recibir ese sacramento. En los niños, como hemos insistido tanto, padres y padrinos, ¿verdad?, que tienen que ayudar al niño a ir creciendo en esa fe, en esa formación, pero también a los adultos ya asumiendo con más responsabilidad lo que ellos también han ya celebrado. Es la manera de vivencia, ¿no? Tanto comunitaria, familiar, esa vivencia en el espíritu que nosotros vamos teniendo a partir de los sacramentos y especialmente desde la Eucaristía. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Recuerden que estamos viendo lo que yo expreso desde lo que recibo en ese sacramento, pero mi necesidad de yo poner en práctica también esa gracia recibida que voy a ir conociendo paulatinamente. Por ejemplo, si un enamorado, este ejemplo creo que yo lo he puesto en otras ocasiones, si un enamorado no le expresa a su amor, ¿verdad?, a su amada, ese amor que él siente, si no se lo hace saber por medio de un símbolo, algo, ¿no? Es como si ella dudaría que él la quiere. Ah, no, que yo estoy enamorado de ella, pero nunca se lo digo, ni nunca le ofrezco algún presente o algo que le pueda mostrar que me gusta. O la muchacha también, que siente algo muy especial por este muchacho y que ni siquiera una miradita le da. No, eso hay que expresarlo para por lo menos saber que hay algo, que se siente algo, ¿verdad? Hay que expresarlo. Entonces, esa expresión es el símbolo. Esa manera de yo experimentar un amor fuerte, bonito, grande, yo tengo que mostrarlo para que sea real. Porque si no lo demuestro, es como si no existiera. Pues miren, es lo mismo lo que pasa en ese sentido al recibir un sacramento y no poner en práctica lo que se supone que el sacramento debe provocar en mí. O sea, esa gracia recibida. Es como si no hubiese recibido, como decía el sacramento.
si yo no pongo en práctica lo recibido y que yo quizá, que no lo he experimentado, sí, pero en teoría ya yo lo sé, pues vamos a esperar, vamos a ir haciendo procesos para que eso llegue a mí. Si yo no me abro a ese proceso, el sacramento no tiene ningún efecto en mí. Y es como si yo no lo hubiese hecho. Porque recuerden, ningún sacramento, ninguno, tiene un efecto mágico en mí. Eso no es que ya me bauticé, ahora yo soy esto y que experimenté todo esto. A mí una vez me reí mucho porque cuando me ordenaron diácono, yo todavía era estudiante de teología y mis compañeros, que yo, bueno, era el único diácono, y cuando yo llegué nuevamente a El Salvador, mis compañeros me preguntaron, pero aquí le dime, ¿qué tú sientes? ¿Qué? Y yo, no, yo me siento igual. ¿Cómo que? Y yo, sí, yo me siento igual. O sea, porque no es el sentimiento solamente, sino la manera como tú pones en práctica lo que tú sabes que has recibido. Y eso es hermoso, que nosotros nos abramos a eso. No, a veces, no, que yo no siento a Dios, sí, pero que a Dios tú no tienes que sentirlo. Es creer que Él está ahí contigo. Y tú sabiendo que Él está, aunque no lo sienta, tú entonces hacer lo que Él haría si fuera tú, si estuviera en ti, actuante vivamente, que lo está. Pero es a partir de mi apertura a eso. Entonces, en ese sentido, si yo no me dispongo a realizar las acciones del Espíritu Santo en mi vida, a partir del sacramento que yo he recibido, es como si yo mismo matara, y una palabra fuerte, matara la gracia que ese sacramento me da. O sea, yo he recibido una gracia y yo tengo que creer eso. Ahora, yo sigo igual. Es como si yo la matara, si yo me dieron algo pero lo boté. Los bautizos, eso lo explicábamos el otro día. Qué bonito los bautizos y la gente muy alegre, vestidos de blanco, ahora se usa esa moda. Y todo chévere, muy bien, qué chévere. Bueno, llegamos a la casa, fiesta. Muy bien, y esto y lo otro, que no está mal, está bien, que celebremos, que nos alegremos, pero ¿y después? ¿Se olvida? No, no se puede, no se debe. Lo que sí es bueno es que yo celebre, sí, que yo me alegre, que vaya vestido de blanco, todo lo que yo quiera, pero que yo tenga muy pendiente y muy presente que eso es secundario. Ahora, después de esto es viene lo bueno y lo bonito, que es poner en práctica a Cristo en mi propia vida o enseñar a aquel o aquella que yo he llevado a la iglesia para que sea bautizado, confirmado, lo que sea. Ahí es donde está verdaderamente la puesta en práctica de la gracia del sacramento, cualquiera que sea. Estamos hablando del sacramento de la Eucaristía. Bueno, los niños que hacen la primera comunión, qué bonito, qué chévere. Y las familias que siempre van y acompañan, qué bonito. Eso es algo espectacular, diríamos. La familia se une y se celebra también después. Y qué bonito eso, ¿eh? Pero, ¿y ustedes saben lo que es comulgar a Cristo por primera vez? Lo importante de eso, lo hermoso, ¿no? La gracia recibida. Y sin embargo, pasa la primera comunión, el niño sigue yendo 2 o 3 domingos a la misa o a los sábados y eso. Y ya. Y los padres y los padrinos que han acompañado, también los familiares que han acompañado ese proceso, no se preocupan más de que los niños sigan yendo, de que ellos también deben acompañarle para que sigan asistiendo, de que se sigan formando en la catequesis, en la asistencia a las actividades de la iglesia. ¿Y dónde queda eso? Eso como que, bueno, pasa a un quinto o sexto plano quizás. Es por eso que nosotros hemos enfatizado y vamos a seguir enfatizando que el centro de
todo sacramento es Cristo Jesús, y es a Él a quien nosotros debemos mostrar en todo momento, lugar y circunstancia, cuando nosotros somos conscientes quién es Él y quién debe ser para cada uno de nosotros, desde el sacramento y desde mi vida cotidiana. Nuestro principal sacramento, y por eso enfatizaba, ¿no?, en esto, nuestro principal sacramento es Cristo. Él mismo lo expresó. Recuerden, en esa hermosa lectura del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos del 6 al 9, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Desde ya ustedes lo conocen y lo han visto. Él que me envió a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, Jesús es el centro y a Él es a quien nosotros estamos llamados a encarnar en nuestras vidas, a buscar la manera de hacerle presente en mi vivencia, y eso es Eucaristía. La Eucaristía es Cristo, es Jesús. Es la forma en la que nosotros corpórea y carnalmente lo podemos ver porque se hace presente en los otros. Yo le comulgo a Él, ya sea por el pan y el vino o por la palabra. No es simplemente por decir lo hice y punto, y tener como ese consuelo, ay, comulgué, qué bueno, qué chévere. Si yo no lo voy a poner en práctica, es como si yo no lo hiciera. Porque ¿de qué te vale a ti estar recibiendo alimentos si ese alimento no te va a nutrir, no te va a fortalecer, no te va a dar los nutrientes que tu cuerpo necesita? Comulgar a Cristo es nutrir mi fe y mi espíritu para entonces yo darlo a los otros, yo darlo a los demás. Y esto significa que Él es amor y palabra encarnada. Recuerden, es la encarnación, ¿no?, suya, la de Él, en las entrañas de María, la que hace posible que Dios venga al mundo, porque Él mismo es Dios. Y lo que nosotros celebramos, repito, ¿no?, en cada sacramento es ese amor y esa palabra que se me da. Y es lo que nosotros celebramos, todos los sacramentos, ¿no?, pero sobre todo en la Eucaristía, porque es su palabra, su vida la que leemos, pero no es por escuchar solamente, para ponerla en práctica. Es Dios mismo que viene a mí, a todos nosotros, a nuestra iglesia, y se hace uno con nosotros y nos invita a ser como Él. Por lo tanto, y ya con esto termino, hermanos, hermanas, nosotros también podemos y debemos ser sacramentos vivientes en nuestra realidad, los unos para con los otros, porque el sacramento no está solo para celebrarse como rito, sino para encarnarlo y celebrarlo como vida en nosotros. En definitiva, hermanos, hermanas, somos invitados, llamados por el mismo Cristo a ser sacramento viviente para los otros, porque el sacramento es Cristo Jesús. Yo quiero dejarlo aquí, esta parte de este tema, y nosotros la semana que viene, ¿no?, continuar con este interesantísimo tema que, como les decía al principio, nos va a llevar varias semanas, porque la Eucaristía es lo que más celebramos, por decirlo así, y hay que entenderla bien. Hay que saber a qué fue que Cristo nos invitó para nosotros entonces ser como Él nos dice que seamos. Por lo tanto, le pido a Dios abundantes bendiciones para ustedes y que se queden ahí, no desde ahora hasta la semana que viene, no, pero que se queden ahí como picados, ¿no?, con este tema, y que podamos, aunque no estemos en vivo, pero las preguntas las podemos ir respondiendo. Si tienen alguna pregunta en nuestras redes sociales, poder hacerla y nosotros en la medida de lo posible también le vamos a responder. Así es que pido a Dios bendiciones para ustedes, para todos nosotros, y que nos alcance la gracia de nosotros verdaderamente
con alegría, con entusiasmo, vivir nuestra vida sacramental, porque somos sacramento viviente. A eso nos manda Jesús, a eso nos pide Él, que al comulgarle con amor, con cariño, ¿verdad? Desde ese pan y ese vino o desde su palabra, que nosotros nos convirtamos en Él, que es la invitación por excelencia que Él siempre nos hace. A eso Él vino, a enseñarnos cómo debíamos vivir, cómo debíamos ser desde su propia vida. Que Jesús nos bendiga a todos y nos alcance la gracia de ser verdaderamente sacramento viviente. Hasta la próxima semana. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.